Doctor Oscar Sánchez es el presidente del Colegio Médico de la zona norte del país. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, un placer de poder compartir con usted. Gracias, señor. Y un saludo al doctor Videa. Gracias, doctor. ¿Qué está pasando en la zona norte? No sé si es Cortés, si es toda la zona nororiental, noroccidental. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, doctor, por favor? Sí, licenciado, mire, esto hemos tenido las últimas 2 semanas un incremento en la demanda de búsqueda de ayuda en pacientes sospechosos de COVID, y obviamente esto era de esperarse. Recuerde que nuestra ciudad, por ser un emporio industrial, económico, hay mucha movilidad del centro, del sur del país, y esto tenía que esperarse que esas variantes de preocupación que han estado azotando la zona sur y principalmente el Distrito Central, iba a llegar acá a San Pedro Sula, porque habíamos tenido una calma, sí, habíamos tenido una estabilidad, a pesar de que no había ni aumento ni descenso. Eso sí, era una especie de meseta en la que habíamos caído. Sí. Sin embargo, estas últimas 2 semanas, poco a poco hemos visto un incremento en la atención y en la solicitud, sobre todo de pacientes graves que necesitan alto flujo. Doctor Sánchez, me llama la atención, por ejemplo, que el paciente que falleció en uno de los triajes no era originario de San Pedro Sula, era de Santa Cruz de Yojoa. Y esa también es una situación que se presenta en los triajes aquí en la capital, que si bien es cierto, hay una demanda aquí en el Distrito Central, como la hay en San Pedro Sula, pero también ya están llegando pacientes de otros municipios de Cortés, otros municipios de Francisco Morazán, pero también de otros departamentos. Eso significa que la contención allá no está funcionando, doctor. Es correcto. Mire, no solo del área de Santa Cruz. Mire, aquí han venido pacientes, sobre todo a la unidad móvil del Catarino Rivas, pacientes de Ciguatepeque. Han venido de áreas que no son, digámoslo, como en el arbor médico, no son del área de influencia médica del Hospital Mario Catarino Rivas. Y en este momento, la saturación a la cual se está ya un 100% la unidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios en pacientes, ya no va a poder recibir el Catarino ese tipo de pacientes. Se va a tener que estar a la espera de cupos de los pacientes que vienen de los hospitales de referencia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas. Y esa es una situación que preocupa, porque hemos visto una disminución considerable en la atención primaria, en la contención. Mire, eso desde hace varias semanas el Colegio Médico ha insistido a través de ciertos sectores de que debemos de fortalecer la atención primaria, la contención en ciudades importantes que están alrededor, sobre todo alrededor de las ciudades grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, y eso no está pasando. Se han abandonado las brigadas, se han cerrado triajes, y creo yo que esto es importante, fortalecer esas áreas. Inclusive deberían de tener ya un centro de estabilización mayor para que tenga posibilidades de tener alto flujo, e incluso ambulancias que tengan la capacidad de traslado de alto flujo, porque ese es otro problema que hay. Las ambulancias no tienen esa condición, más que solo venir con un cilindro de oxígeno, y eso las autoridades deben de replantear todo esto. Lastimosamente no hemos tenido estrategias claras en cuanto a este manejo. Doctor, me llama la atención, y no sé si usted me puede confirmar que al menos 2 médicos, no sé si uno en San Pedro Sula o los 2 en San Pedro Sula, con las 2 dosis, ¿están ingresados en algún hospital, los 2 o uno de ellos, o ninguno de ellos? Fíjese que, le comento, tenemos médicos en casa con 2 dosis con COVID, en reposo. Y en este momento le puedo decir que en Tegucigalpa, en el hospital, también tenemos uno que él sí está en una condición delicada, que necesitó alto flujo. Aquí en San Pedro Sula solo hay uno de esa condición. Entonces nos preocupa porque el gremio está cansado. Claro. Está saturado, y esa situación nos está llevando a un escenario en el cual hay tanta afluencia de pacientes, y lo que más nos lamenta y nos
nos pone en una situación compleja es que el paciente necesita ser hospitalizado inmediatamente y no tener el cupo, no tener las herramientas y los insumos necesarios para darle una atención de calidad. Y eso mentalmente fatiga, aparte de la situación de saturación. Y eso nos preocupa porque es tanta la carga viral que los médicos reciben y recibimos en todos los centros asistenciales que nos preocupa porque incluso hay hasta cierto punto, y eso tenemos que admitirlo, una relajación tanto de las autoridades como de todos. Así es. Y esto nos tiene que hacer valorar nuevamente todo esto y replantear las estrategias. Doctor, no sabe cuánto le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Muy claro, muy claros sus argumentos, su opinión, muy válidos además por su experiencia y por su conocimiento. Doctor Oscar Sánchez, presidente del Colegio Médico de la zona norte del país. Muchas gracias y nuestro agradecimiento y admiración por todo el trabajo que ustedes hacen, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted, licenciado, por todo el apoyo y debemos de seguir en esa línea de educar a nuestra población en una parte, pero sobre todo, seguirle insistiendo hasta que se derrame, si es posible, el vaso, pero debemos de insistirle a las autoridades que deben de ver esta pandemia de otra manera. No podemos seguir haciendo cosas que eran el año anterior. Tenemos que ir replanteando el día a día del comportamiento del virus. Ya no es el mismo, tenemos variantes y eso nos preocupa porque están haciendo lo mismo, sin ninguna orientación clara de lo que se va a hacer. Lastimosamente, las autoridades centrales están demasiado relajadas y lo local, los médicos que están trabajando aquí, y eso mis respetos para los que están manejando la metropolitana, lo han haciendo con mucho esfuerzo, sin embargo, con muy poco apoyo de la parte central. Sí, lo sabemos. Y por eso el mérito es mucho mayor, lo que se está haciendo en San Pedro Sula. Y para enfrentar esto que está pasando requiere un apoyo, pero inmediato y ya como dice el doctor Sánchez, replanteando estrategias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, un gusto a la población. Y si me permite un momento, licenciado, un llamado a las autoridades. Por favor, páguenle a los médicos. Hay muchos médicos que están pendientes de salario, que les deben 3, 4 meses. Por favor, es, doctor, así cumplan con su obligación. En triajes, en brigadas, en centros de salud, en todos lados, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.